Increíble. ¿Se imaginan esto? En un programa de televisión francés, en vivo y a todo color, una ingeniera de élite mira directamente a la cámara y declara, con una arrogancia que hiela la sangre, esos torniquetes del Tren Maya en México, parecen corrales para gallinas. De verdad, una cerca para pollos. El estudio de televisión estalló en carcajadas. No lo podían creer. Los comentaristas se doblaban de la risa, el público aplaudía la gracia. En la pantalla detrás de ellos, se mostraba una imagen de una estación del tren interurbano, con gente fluyendo de manera ordenada a través de esas delgadas barreras que se abrían y cerraban en un silencio casi fantasmal. Ese es su estándar de clase mundial. Para un tren de juguete, continuó la mujer, encogiéndose de hombros. Era Alice Durand, una ingeniera ferroviaria francesa. Cruzaba de brazos, con una expresión de superioridad y una sonrisa provocadora en el rostro. Nuestros TGV en Francia usan compuertas de acero reforzado. Esto hasta un niño podría saltárselo. El presentador, encantado con el drama, le siguió el juego. Totalmente. La puerta de la jaula de mi perro es probablemente más robusta que eso. Las risas se hicieron aún más fuertes, un coro de burla que cruzaba el Atlántico. Cero conciencia de seguridad, sentenció Alice, asintiendo con satisfacción ante el eco de sus palabras. ¿Será que los mexicanos confían demasiado en la gente? Para ella, un torniquete era un símbolo de control, una fortaleza de acero, cámaras y mecanismos complejos. Era algo que debía protegerse con vigilancia, no con confianza. Por eso, no podía comprender la simplicidad de las puertas mexicanas. ¿De verdad funcionaba? ¿Cualquiera podría pasar sin pagar? Un comentarista a su lado añadió más leña al fuego. Quizás es porque los mexicanos son de complexión más pequeña, a lo mejor no tienen la fuerza para saltarlos. La humillación era total. Después del programa, las redes sociales se incendiaron. Los torniquetes de México son puertas para gallinas, se leía en miles de publicaciones. México, una nación que se enorgullece de su ingenio y calidez, se convirtió de repente en el hazmerreír internacional. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor muy particular. Pocos días después, Alice Durand tuvo que viajar a México para una colaboración. Y en el instante en que pisó nuestro suelo, desde el aeropuerto hasta la estación de tren, se dio cuenta de cuán superficial y equivocada había sido su burla. Porque detrás de esa supuesta puerta para gallinas, se escondía una filosofía que Francia había perdido hace mucho tiempo, pero que México protegía con el corazón, la filosofía de la confianza. Esta es la historia de cómo una arrogante ingeniera francesa aprendió, a través de la humillación, la verdadera fuerza que siempre había ignorado. Este es un relato sobre el orgullo y la filosofía de México, contenidos en las pequeñas puertas que cruzamos todos los días. Alice Durand, de 35 años, era una estrella en ascenso en el Departamento de Tecnología Ferroviaria de Francia. Sus colegas la llamaban la Dama de Acero. Era meticulosa, apasionada y estaba convencida de que ella, como ingeniera, era uno de los pilares que sostenían la grandeza de su nación. Su visita a México se debía a un proyecto de colaboración entre la SNCF francesa y el gobierno mexicano, destinado a mejorar la experiencia del usuario en los nuevos sistemas ferroviarios como el Tren Maya y el Insurgente. El objetivo era comparar sistemas y aprender mutuamente. Una cadena de televisión francesa, por supuesto, estaba cubriendo la historia, lo que dio origen a su infame declaración. Pero la relación de Alice con México ya era complicada. Años atrás, su compañía había ofrecido un servicio especial, ascensos gratuitos a primera clase exclusivamente para pasajeros mexicanos. Fue un gesto de agradecimiento a un turista mexicano que, con una valentía increíble, había salvado a varios niños durante un accidente de tren en Francia. Un acto heroico que demostraba la calidez de nuestra gente. Sin embargo, el informe que llegó después a manos de Alice pintaba un cuadro muy diferente. El documento enumeraba todo tipo de malos comportamientos de algunos supuestos turistas mexicanos. Dejaban basura en los asientos, hablaban a gritos en los vagones e incluso se reportaron pequeños hurtos. ¿Qué pasó con esa gente cálida y respetuosa de la que todos hablan? Así son en realidad, pensó con decepción.
Un sentimiento casi agresivo creció en su interior, alimentado por el inmenso orgullo que sentía por su propio país y su tren de alta velocidad, el TGV. De París a Lyon en solo 2 horas. Un diseño aerodinámico, un viaje suave y un interior lleno de elegancia francesa. Para ella, esa era la cúspide de la tecnología y el buen gusto. La tecnología, creía, debía ser bella. Por eso, este viaje a México no le entusiasmaba en lo más mínimo. ¿Qué puedo aprender yo de México?, murmuraba para sí misma mientras miraba por la ventanilla del avión. Con el equipo de televisión siguiéndola, su sonrisa era más forzada y confiada que de costumbre. Volaba hacia México con la bandera del orgullo francés ondeando en su corazón, convencida de que su sistema era el estándar mundial. No tenía ni idea de que todas sus creencias estaban a punto de ser demolidas en cuestión de días. Cuando sus pies tocaron el suelo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, Alice contuvo el aliento. Quedó en shock. El suelo brillaba como un espejo, no había una sola mota de polvo. El aire se sentía increíblemente fresco y limpio. En el control de inmigración, un oficial la recibió con una sonrisa genuina y cálida que la desarmó. Bienvenida a México, ingeniera. Esas palabras, por alguna razón, le calentaron el corazón. El camino hacia el área de reclamo de equipaje estaba señalizado en múltiples idiomas: español, inglés, francés. Frente a ella, el flujo de gente se movía como un río, suave, sin interrupciones ni movimientos innecesarios. Nadie se detenía, nadie dudaba. ¿Por qué es todo tan fluido?, le preguntó a un colega a su lado. Él se encogió de hombros. Debe ser un montaje para las cámaras. Pero a pesar de su escepticismo, Alice comenzó a sentir que algo no encajaba, algo que no podía explicarse simplemente como un montaje. Durante el trayecto del aeropuerto al hotel, observó por la ventana el paisaje urbano. No había ni un solo trozo de basura en las calles. Los semáforos cambiaban con una precisión matemática, y cada coche, cada motocicleta, mantenía su distancia con una calma asombrosa. La escena era tan ordenada que parecía una máquina perfectamente engrasada, pero, extrañamente, no se sentía opresiva. Era un orden orgánico, vivo. Era un espectáculo completamente diferente al caos organizado que conocía de París. Días después, se enteraría por las noticias que en el ranking de los aeropuertos más limpios del mundo de 2024, el AIFA y otros aeropuertos mexicanos siempre aparecían en los primeros lugares. El Charles de Gaulle de París, por cierto, ni siquiera figuraba en la lista. Al ver esos datos, Alice esbozó una sonrisa amarga. Ah, ya veo, se dijo a sí misma, intentando racionalizar lo que veía. No es una limpieza y amabilidad casual, es solo espíritu de servicio. Es marketing. No tiene nada que ver con la tecnología ferroviaria de México. Con esa idea en mente, se dirigió a la estación para tomar el tren hacia el centro de la ciudad. El tren comenzó a moverse con una suavidad casi imperceptible. Una vibración tan mínima que, de nuevo, sintió una extraña sensación de asombro. ¿Qué es fundamentalmente diferente de Francia? ¿Qué es? Aún no lo sabía. Al día siguiente, la delegación francesa, con Alice a la cabeza, visitó las oficinas del proyecto Tren Maya. Fueron recibidos por el ingeniero Carlos Mendoza, gerente de Relaciones Internacionales. Se inclinó cortésmente y les dio la bienvenida en un inglés impecable. Bienvenidos. Hoy, comenzaremos con un recorrido por las instalaciones de la estación. El ingeniero Mendoza era un hombre de palabras cuidadosamente elegidas, vestido con un traje impecable. Incluso a través del traductor, se podía sentir su sinceridad y calma. «Qué típico mexicano», murmuró Alice con sorna. Sin embargo, esa sonrisa de superioridad estaba a punto de desvanecerse. Mientras bajaban por las escaleras eléctricas hacia las profundidades de la estación, vio la instalación plateada, los torniquetes, perfectamente alineados. Cada vez que un pasajero pasaba su tarjeta o su celular, se escuchaba un rápido sonido electrónico, bip, la barrera se abría instantáneamente y se cerraba de inmediato. Toda la secuencia era tan tranquila, tan fluida, que era sorprendente.
El ingeniero Mendoza señaló hacia allí y dijo, «Este es el sistema de boletaje electrónico de nuestra compañía». Ahí está, pensó Alice, frunciendo el ceño. Sus colegas también soltaron risitas. Era radicalmente diferente de las pesadas barreras de acero a las que estaban acostumbrados en Francia. Los paneles del torniquete apenas llegaban a la altura de la cintura, abriéndose y cerrándose con una ligereza casi etérea. «Qué cosa tan simple, hasta un niño podría saltarlo. En Francia, esto se rompería en 3 días». Los comentarios sarcásticos y las risas resonaron en el pasillo. El equipo de televisión grabó cada segundo. El director de la cadena asintió, satisfecho. «Esta es una gran toma». Esta grabación fue la que más tarde se emitió en Francia, llenando los estudios de carcajadas a costa de México. «Seguro que un montón de gente se cuela», bufó Alice. «Y el sensor es lento. Cualquiera podría deslizarse detrás de otra persona». El ingeniero Mendoza simplemente sonrió con amabilidad. «Por favor, intenten pasar». Y así, frente a las cámaras, uno por uno, comenzaron a observar. Y en ese momento, Alice se quedó sin palabras. Nadie se colaba. Cientos de pasajeros pasaban en una corriente continua, sin empujones, sin caos. El bip de las tarjetas sonaba a un ritmo constante, y los movimientos de la gente parecían seguir una coreografía invisible. El ingeniero Mendoza continuó, con voz serena, «Este torniquete puede procesar a 70 personas por minuto. Su diseño no es para bloquear, sino para mantener el flujo de los usuarios sin interrupciones». «No para bloquear», repitió Alice en su mente. «Tómala». Los torniquetes en Francia estaban construidos sobre la premisa de la sospecha. Los de México, sobre la base de la confianza. En una sola puerta, la diferencia entre dos culturas se hizo evidente. Mirando las espaldas de la gente que pasaba, Alice recordó las escenas en las estaciones de su propio país, gente que se colaba en la fila, otros que empujaban las barreras con violencia y los guardias de seguridad gritando constantemente. Siempre había pensado que eso era lo normal. Y esa normalidad ahora estaba siendo silenciosamente ridiculizada frente a sus ojos. En la estación, donde las risas se habían extinguido, solo quedaba el rápido y eficiente sonido electrónico de la confianza. Después de cruzar los torniquetes, lo que vieron no era la estación de tren a la que ella estaba acostumbrada. Alice se quedó boquiabierta. El lugar estaba tan silencioso como la superficie de un lago. A pesar de ser la hora pico de la mañana, y aunque había cientos de pasajeros en el andén, no había empujones ni gritos. Oficinistas, estudiantes y turistas, todos esperaban en fila como si fuera la cosa más natural del mundo. Seguían unas pequeñas marcas en el suelo, esperando su turno en un silencio reverencial. Nadie rompía la formación. Cuando quedaba un espacio libre, alguien avanzaba un paso, de forma natural. No había palabras ni órdenes, pero el conjunto se movía como si compartiera una misma respiración. «¿Por qué nadie les grita para que se ordenen?», preguntó Alice, confundida. El ingeniero Mendoza, a su lado, sonrió. «En México, hacer fila no es solo una regla. Es algo más cercano a nosotros, un concepto de respeto, de ceder el paso y honrar el espacio del otro. Es una idea que está profundamente arraigada. Y al final, es eso lo que crea el orden». Esas palabras la dejaron sin aliento. El orden se crea con órdenes. Eso era lo que ella siempre había creído. Pero el espectáculo que tenía antes sí se basaba en la confianza, no en el mandato. Empezó a darse cuenta de que aquí, el valor de hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando, se había cultivado de forma natural. El tren llegó a la estación y las puertas se abrieron. Al unísono, la gente en la fila dio un paso atrás, obedeciendo el principio no escrito de primero dejen bajar. Esperaron en silencio a que salieran todos los pasajeros. Nadie se movió. En esa quietud, solo se oía el sonido del metal rozando. Poco después, la fila comenzó a avanzar. Todos entraron al vagón con calma. Nadie se impacientó, nadie se quejó. Recordó las peleas y los arrebatos por conseguir un asiento que veía a menudo en los andenes de Francia. Antes,
Pensaba que esas escenas eran una muestra de la vitalidad humana. Ahora, se sentía avergonzada de ese pensamiento. Creo que finalmente entiendo por qué ese pequeño torniquete no se ha roto, murmuró Alice. Lo que impulsaba los ferrocarriles de México no eran las reglas, sino la confianza. No era la vigilancia, sino la autodisciplina. No eran las máquinas, sino los corazones de la gente. Poco después, el tren se puso en marcha con la suavidad de una corriente de agua. Alice contuvo la respiración y miró su reloj. Las manecillas marcaban exactamente la hora de salida programada. El margen de retraso actual es de 0, dijo el ingeniero Mendoza con calma. En su voz no había ni un ápice de presunción, solo la cálida afirmación de un trabajo bien hecho, la tranquila declaración del esfuerzo diario. Alice suspiró suavemente y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de sarcasmo o desdén, sino la sonrisa natural de alguien cuyo corazón ha sido tocado. Estoy asombrada. Es la primera vez que experimento una salida tan tranquila. Es como si el tiempo mismo se acercara gentilmente a la humanidad. El ingeniero Mendoza entrecerró los ojos. Sí. El ferrocarril de México marca el tiempo con la respiración de las personas, no con el tic-tac de una máquina. El que fluye es el tren, pero quien lo siente es la gente. Esa frase se grabó a fuego en su mente. Marcar el tiempo con la respiración de las personas. En su cabeza, el significado de la palabra precisión comenzó a cambiar sutilmente. A continuación, Alice pasó del andén del tren convencional al del tren Maya de alta velocidad. Aunque formaba parte del mismo complejo, la densidad del aire se sentía diferente. Era una sensación que nunca antes había experimentado. Al pisar el andén de alta velocidad, contuvo el aliento. Cientos de personas hacían fila, pero el aire era transparente y limpio. Solo se oía el sonido del viento y los anuncios por megafonía. Era como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. ¿Cómo puede ser todo tan silencioso?, le susurró Alice al ingeniero Mendoza. Él sonrió amablemente. En México, el silencio no es una restricción. Es una forma de cultura, una manera de no perturbar el tiempo de los demás, de considerarlo un acto de amabilidad. Por ejemplo, llevarse la propia basura después de comer no es solo para no molestar, sino por consideración a la siguiente persona que usará ese espacio. Este tipo de cultura de respeto mutuo se ha practicado durante generaciones, transmitida de padres a hijos. Esa consideración sigue siendo la base que sostiene a esta tierra. Al oír estas palabras, una emoción indescriptible se extendió por el pecho de Alice. El respeto mutuo convertido en cultura. Era un sentimiento que nunca había encontrado. En Francia, el silencio era sinónimo de aburrimiento. Pero en México, el silencio se sentía como un tiempo de oración que conectaba a las personas. Al entrar al vagón de alta velocidad, comprendió de inmediato su significado. No había ni una mota de polvo en los asientos. Las ventanas reflejaban suavemente la luz exterior. Un pasajero a su lado guardó en silencio su botella de bebida vacía en su propia bolsa. Las personas que se cruzaban en el pasillo se hacían un leve gesto con la cabeza. Todos respetaban la existencia del otro, conectados por un lazo invisible. Durante el viaje, el atardecer tiñó el vagón de rojo. La luz envolvía suavemente los rostros de la gente. Todos leían, dormían o miraban en silencio por la ventana. Esa quietud resonaba en su corazón como el canto de un coro. En ese momento, Alice comprendió. El silencio de los mexicanos no era mudez, era casi una oración. Un acto de consideración por los demás que se había convertido en algo cotidiano y que hablaba de la fuerza de ese lugar. Era diferente al estilo francés de buscar siempre nuevos métodos. La expresión de su rostro, reflejada en la ventana, ya no era de comparación, sino que estaba teñida de una profunda admiración. Un anuncio sonó en el tren. Actualmente, el tren circula puntualmente. Alice sonrió y preguntó, ¿cuál es el margen de error permitido para la puntualidad? La respuesta la dejó helada. El tiempo promedio de retraso anual del tren Maya es de menos de 30 segundos. Menos de 30 segundos en un año.
Por un momento, no pudo procesar el significado de esa frase. 30 segundos. Es el tiempo que se tarda en respirar una vez. Y ese era el margen de error para todo un año. Su cerebro lo entendía, pero su corazón no podía seguirle el ritmo. En Francia, un semáforo defectuoso podía causar un retraso de 1 hora. Los retrasos se consideraban parte del tiempo. Cuando se dio cuenta de esto, un calor profundo surgió desde su interior. La siguiente visita fue a las instalaciones de capacitación. Los conductores, con expresiones serias, realizaban simulaciones. Incluso a un error de 5 segundos, el cuerpo lo siente, escuchó decir a un joven conductor. Alice suspiró con admiración. En Francia, si hablas de un retraso de 5 segundos, seguro que se van a la huelga. Su risa temblaba como si contuviera las lágrimas. En esa precisión calculada al segundo, ciertamente había un papel humano. El último día, el grupo de Alice visitó el centro de control de operaciones del Tren Maya. Allí, una pantalla gigante cubría una pared entera. Innumerables puntos de luz mostraban el movimiento de los trenes, latiendo como un corazón. Los operadores, a través de sus auriculares, intercambiaban instrucciones con calma. Nadie levantaba la voz, nadie mostraba ansiedad. En esta sala, un retraso de 1 minuto equivale a un accidente. Las palabras del ingeniero Mendoza tensaron el ambiente. Explicó también el sistema de respuesta de emergencia para sismos o huracanes. Cuando los sensores detectan la más mínima vibración, un sistema inteligente analiza los datos y elige el protocolo de frenado más seguro, más rápido que cualquier ser humano. Pero la decisión final siempre la toma una persona. La máquina existe para proteger a la humanidad, no para reemplazarla. Es perfecto, murmuró Alice. Nunca había visto un lugar donde la tecnología y la relación humana estuvieran en tal armonía. Detrás de los datos fríos, latía la calidez humana. Esa perfección llena de ternura hizo que su corazón se estremeciera. Pero lo que más la conmovió fue el modelo del tren de alta velocidad de próxima generación, presentado como un símbolo del futuro. La enorme maqueta se exhibía en silencio. Un portavoz sonrió y dijo, el objetivo es una mayor velocidad, pero lo más sorprendente será su silencio. Se proyectó un video. El tren se deslizaba con una ligereza increíble. No había sonido de fricción metálica, solo un deslizamiento suave como si cortara el aire. Es como si el futuro se acercara sigilosamente, en silencio. Esa frase, más que una exclamación, fue una oración de Alice. El ingeniero Mendoza dijo amablemente, el ferrocarril de México no es para ganar tiempo, sino para entregar a las personas a su destino de manera segura y tranquila. En ese momento, algo dentro de Alice se derritió. En Francia, la velocidad era un orgullo. En México, el silencio era la prueba de la confianza. Discreto, pero perfecto, susurró para sí misma. México, estaba segura, era una isla que corría silenciosamente hacia el futuro. Cerró los ojos en paz. La noche antes de regresar a su país, en el vestíbulo del hotel, Alice recibió un correo electrónico. El remitente era el equipo de investigación de la cadena de televisión con la que colaboraba. El asunto decía, la verdad sobre el incidente de los pasajeros de primera clase. Cuando abrió el correo, contuvo el aliento, sorprendida. Los pasajeros que habían causado problemas en Francia en el pasado, esos que se comportaron de manera indecorosa, no eran mexicanos. La investigación reveló que esas personas que se hicieron pasar por turistas mexicanos eran ciudadanos de otros países que usaban pasaportes falsos de alta calidad. En ese instante, un dolor agudo le atravesó el corazón. Las imágenes de los mexicanos en el andén, esperando en fila ordenada, en silencio, volvieron a su mente. Sin peleas, sin violencia. La realidad que se había negado a creer ahora estaba frente a ella, innegable. Estaba equivocada, una voz débil salió de su boca. No se estaba culpando por su ignorancia, sino que lamentaba su actitud de no querer ver. No fue un fracaso, fue el comienzo de un aprendizaje. En el avión de regreso, volvió a abrir su portátil. Silencio, confianza, diseño centrado en el ser humano. Las palabras que aprendió en México llenaban las páginas.
La idea de aplicar estos conceptos al ferrocarril francés comenzó a arder en su corazón. De vuelta en Francia, Alice presentó una propuesta en la reunión del Departamento de Tecnología. Quiero construir un sistema basado en la confianza, no un diseño que controle a los usuarios. La era de construir torniquetes y estaciones bajo la premisa de la desconfianza en el ser humano ha terminado. Al principio, sus colegas se rieron de ella, pero no se rindió. Meses después, en una nueva estación de una ciudad de provincia, se adoptó el diseño de flujo de personas basado en la confianza que Alice había propuesto. Se redujeron las cámaras de vigilancia, se ampliaron los pasillos y la estructura se diseñó para que los usuarios se respetaran mutuamente de forma natural. El resultado fue asombroso, los conflictos disminuyeron y la eficiencia operativa mejoró. La estación se volvió más silenciosa. Ahora puedo traer a mis hijos aquí con tranquilidad. Cada vez que escuchaba la voz de un usuario, el corazón de Alice se llenaba de calidez. Incluso los guardias de seguridad decían, es extraño. Después de reducir las cámaras, la gente se ha vuelto más amable. De pie en el andén terminado, sintiendo el viento en su rostro, sonrió. La tranquilidad nace de la confianza. La escena que vio esa mañana en México todavía resonaba en su corazón. Semanas después, la televisión pública francesa emitió el programa especial sobre su viaje a México. El título era, México, la nación impulsada por el silencio. El programa comenzaba con el viaje de Alice desde el impecable AIFA, mostrando los andenes silenciosos, la gente esperando en orden y la escena de ellos cruzando los pequeños torniquetes como si compartieran una misma respiración. La audiencia en el estudio se fue quedando en silencio. El narrador decía, en este pequeño torniquete, se esconde una confianza que el mundo ha olvidado hace mucho tiempo. Al final del programa, los invitados en el estudio aplaudieron al unísono. No fue una ovación ruidosa, sino un aplauso silencioso y lleno de un profundo respeto. Un comentarista, el mismo que se había burlado antes, tomó el micrófono y dijo, qué irónico. Nos reímos de los torniquetes de México llamándolos puertas para gallinas, pero los bárbaros éramos nosotros. Eso no es un pequeño torniquete. Es la entrada a la confianza. Esa frase sumió de nuevo al plató en el silencio. Entonces, alguien susurró, la fuerza de la tecnología mexicana reside en lo que no se oye. Después del programa, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Solo una cultura sin prisas puede crear el mejor ferrocarril del mundo. La confianza es una seguridad más poderosa que cualquier sensor. Lo que los impulsa no son las reglas, es el corazón. El silencio de ese lugar me hizo llorar. Debajo de la sección de comentarios, alguien adjuntó una foto de la estación diseñada por Alice, basada en la confianza. La luz del sol iluminaba el andén, y la gente que caminaba por allí tenía en sus rostros un toque de orgullo y amabilidad. La narración final decía con calma, los torniquetes de México no son solo una barrera. Lo que el mundo vio fue el mapa del corazón del pueblo mexicano, el plano del alma de México. La pantalla se fue oscureciendo lentamente, y al final, aparecieron unas letras blancas. El silencio no es vacío. Es confianza. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, suscríbete y dale a me gusta para apoyar a esta isla de inspiración que es México. Con tu aplauso silencioso, impulsarás la próxima historia conmovedora. Gracias por vernos hasta el final. Nos vemos.